sensor de efecto Hall no tiene mayor ciencia y es un sensor que incluso ahí les puse la referencia de los libros. Es un sensor que viene de cajón en los libros de física, porque es un efecto físico, el efecto Hall. Recuerden que el efecto Hall habíamos dicho que pasaba el campo, pasaba el flujo de electrones y perpendicular a ello se producía un campo Profe, eléctrico. ¿Qué pasó? una pregunta, ¿está grabando? Estoy grabando, déjame ver. Bien, entonces, como les mencionaba, pues este sensor de efecto Hall, les vuelvo a repetir, nosotros tenemos un flujo de corriente. ¿Recuerden la regla de la mano derecha que vieron cuando estaban en física? Tenemos un flujo de corriente que circula y luego tenemos que el efecto Hall perdón, nos produce un campo eléctrico perpendicular a la superficie cuando nosotros atravesamos un campo magnético perpendicular a la dirección de la corriente. Entonces, bueno, eso es lo que en determinado momento tienen que saber bien todos los conceptos, algún sensor comercial o algo así, y ya. Y en este caso, si no van a hacer la simulación, lo cual, bueno, no pasa nada, ya le dije que está la otra opción. Déjenme ver, aquí alguien está preguntando algo en el chat. Un segundo, déjenme ver. Ok, Mauricio, no hay problema. Nada más trata de arreglar lo más pronto posible. Bien, ok, entonces, bueno, eso es lo que tienen que hacer. Si ya en determinado momento no van a hacer la simulación, lo cual está permitido no hacerla, y bueno, en ese caso aprender muy bien el principio físico de funcionamiento de este tipo de sensores, pueden simplemente hacer un diagrama, pues ahora sí que con algún programa computacional. No les estoy pidiendo que sea un CAD así muy avanzado y todo, puede ser algo así sencillo, hasta con un Paint, lo que ustedes quieran, nada más que yo pueda distinguir cómo le harían ustedes para hacer un encoder con un sensor de efecto Hall, cómo lo conectarían, cómo le harían, por ejemplo, de qué material sería el disco. Ay, no, pues yo lo hago de laminita bien delgada. Pues papá, estamos hablando de que es un sensor que de un lado va a tener el sensor de efecto Hall y del otro lado va a tener un imán. Un sensor de una laminita, pues no te serviría. ¿Por qué razón? Porque la laminita es metálica y entonces pues no tendríamos ahí algunas características que nosotros necesitamos. O sea, la laminita se podría ver atraída hacia el sensor sí. Entonces, bueno, eso es lo que tienen que hacer. En esto sí, bueno, ya en la práctica 9.2, ahí sí, bueno, vamos a dar una explicación hasta fondo. Vamos a, eh, vamos a ir haciendo entre todos pues ahora sí que cualquiera, en la 9.2 o la 9.3 que la hagamos entre todos. Y ya ustedes obviamente tendrían que hacer la otra, y tendrían, también, yo les voy explicando, pero ya ustedes ya por su cuenta lo pasarían al papel o lo harían como ustedes quisieran. ¿Cuál quieren entonces? A ver, la primera persona que me conteste, ¿cuál quieres? ¿9.2 o 9.3? 9.3. Ok, gracias. 9.3. Bien. Esto de aquí. Realice un sistema de acondicionamiento de señal para los siguientes sensores de luminosidad. Muy bien. Aquí podemos nosotros tener eh, cualquiera de estos tres sensores, pero ojo, aquí, miren, vámonos al pizarroncito. Y a fin de cuentas, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí nosotros tenemos, pizarroncito. Ahí está. Aquí nosotros tenemos varias opciones. Miren, primero tenemos tres tipos de sensores y nos están pidiendo el acondicionamiento para los tres, que es la fotorresistencia, el fotodiodo y el fototransistor. Entonces nosotros ahí ya tenemos los tres tipos de sensor, no hay ningún problema. Y aquí nosotros tenemos dos opciones, ¿sí? Una, que funcione linealmente o que funcione digitalmente. Entonces, nosotros, dependiendo del uso que le vamos a dar, es cómo lo vamos a hacer funcionar. Ahora,
nos vemos al problema. Aquí el primer inciso dice, realice y simule un sistema de acondicionamiento de señal para los siguientes sensores de luminosidad. Fíjense que este inciso está antes del problema, del mini micro reto. Ah, bueno, entonces yo puedo decir, yo tengo lo siguiente, yo la fotoresistencia la puedo hacer trabajar para un sistema de que funcione linealmente. ¿Cómo le haríamos con eso? La fotoresistencia, como su nombre lo indica, es una resistencia. Entonces, hay una configuración que hay dos configuraciones que me pueden servir para ello. La primera es la siguiente. Nosotros tenemos aquí VCC, tenemos aquí una resistencia, vamos a llamarle R1, tenemos aquí otra resistencia que vamos a llamarle R2, y tenemos aquí un potenciómetro, tierra, y aquí tenemos la fotoresistencia. Recuerden que una fotoresistencia no sé si esté fallando su micrófono. Ya se quitó un hueco. Sí, algo está generando interferencia con su micro, profe. Bueno, como les mencionaba, entonces tenemos aquí, acuérdense que la fotoresistencia entran los rayitos. ¿Y cómo se maneja el puente de Winston? Aquí nosotros ya tenemos esto, tenemos aquí esto no es un amplificador operacional, puede ser hecho con amplificadores operacionales, pero no es un amplificador operacional, simplemente incluso ni le estoy poniendo los signos, este pedacito de aquí no es un signo menos, es se me pasó ahí la rayita, déjenme borrarlo para que no se vea confundir. Ahí está. Esto de aquí se llama amplificador de diferencias. Un amplificador de diferencias, es decir, la diferencia entre las dos entradas se va a encargar de amplificarla. ¿Cuál configuración vieron ustedes en electrónica 2 que era un amplificador de diferencias? Una. De instrumentación. Exactamente. El amplificador de instrumentación es un amplificador de diferencias. ¿Por qué? Porque ninguna de las dos señales está referenciada a tierra. Si ustedes se fijan, no, pues no manches, el potenciómetro y la fotoresistencia sí están referenciadas a tierra. Sí, pero en realidad las dos señales que estás tomando no. Y como es un puente de Winston, lo que tú necesitas es la diferencia entre los dos. Ahora, ¿qué características debe tener esto? La primera característica es que R1 debe ser igual a R2. Y ahora, vamos a ponerle RPOT y resistencia L o resistencia luz, ¿sí? Entonces, R1 debe ser igual a R2 y ustedes aquí, a la hora de calibrarlo, ¿qué es lo que tienen que hacer? A la hora de calibrarlo, ustedes van a poner la fotoresistencia a una cantidad de luz para la calibración, para calibrar. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Poner la fotoresistencia a una cantidad de luz que nosotros querramos. O sea, puede ser que nosotros vayamos a medir, no sé, que vayamos a hacer las pruebas de la cantidad de iluminación que saca la pantalla de un celular. Vamos a hacer pruebas de calidad de las pantallas de los celulares. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Simplemente una caja oscura donde entra y una pantalla de calibración, es decir, con la cantidad de luz que es la correcta, entra, la ponemos en posición y a fin de cuentas la encendemos, pero totalmente en oscuridad y que solamente la resistencia lo vea siempre al mismo ángulo. Entonces, lo ponemos, poner la fotoresistencia a una cantidad de luz patrón y ajustar el potenciómetro para que vamos a llamarle aquí, bueno, ahorita para que B1, para que B diferencia sea igual con 0. Y ya de esa manera ya nosotros podemos hacerlo. B diferencia, vamos a ponerle aquí que esto sea B1
y esto de aquí sea B2. Entonces, en el momento que yo estoy calibrando, B diferencia es igual a B1 menos B2. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que en determinado momento, en el momento que yo calibré la fotorresistencia, es decir, yo ya tengo una cantidad de luz específica para lo que yo quiero medir, entonces yo muevo el potenciómetro de tal manera que yo tenga el mismo valor de la fotorresistencia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este potenciómetro? Que ya se va a quedar ajustado y los valores cambiantes en B2, que es la fotorresistencia, dependiendo de la cantidad de iluminación, pues es lo que yo voy a amplificar el voltaje de diferencia, y ya con eso yo ya voy a tener la medición de la iluminación. Entonces, para la fotorresistencia, este es el circuito de acondicionamiento de la señal. El amplificador de diferencias, les vuelvo a repetir, pueden usar el que ustedes quieran, no pasa nada. De hecho, hay una configuración que precisamente también así se llama, amplificador de diferencias. Y denme un segundo. El libro que les pidió Yerli, que es el Amplificadores Operacionales y Circuitos Integrados Lineales, de Robert F. Coughlin y Frederick F. Driscoll. Seguramente ya lo tienen en digital o lo compraron. Entonces ahorita les digo bien en dónde viene en ese libro el amplificador de diferencias. Denme un momentito. Lo 8, amplificadores diferenciales de instrumentación y de puente. Entonces estos amplificadores ustedes pueden utilizarlos precisamente para hacer esa amplificación de diferencias y diferencial. De hecho, en la página 220 viene ya la mejor, aparece amplificador, y ya en la 222, en la figura 8.8-16, ya viene el amplificador de instrumentación. Ojo, no les estoy pidiendo que lo hagan, entonces simplemente ustedes tienen que marcar un amplificador operacional genérico, incluso puede ser aquí como lo menciona el propio libro, y ya, o sea, de esa manera ustedes dirían, no, pues ya con esto yo amplifico las diferencias y yo ya tengo un voltaje a medida de que R2 aumenta o disminuye su valor. Entonces, este sería el circuito de la fotorresistencia que ustedes podrían haber puesto. El otro es un circuito digital. El otro es un circuito que solamente nos va a dar cambios de cuando excede cierta cantidad de iluminación. Vamos a guardar esto y vamos a hacer el otro circuito, ¿sí? Entonces, bueno, y el otro es con transistor. Podrían haber puesto cualquiera de los que les estoy poniendo. No hay ningún problema, o si ustedes diseñaban otro, tampoco había ningún problema. El chiste era que, bueno, el chiste es que cuando yo les pregunte, ustedes me sepan responder. Oye, ¿para qué pusiste esto? No, pues esto sirve, aquí voy a amplificar la diferencia y sirve para esto. Ah, pues órale, qué padre. Acuérdense cuando llevamos Labo Integral de Electrónica, que incluso yo ahí en las presentaciones les marqué una, dice, así como que no manches, Steven Lara, ¿qué horas son estas de conectarse? Pero bueno, me confundí. No te preocupes. Ok, entonces viene la otra, que es la fotorresistencia. La fotorresistencia, bueno, que otra configuración de fotorresistencia. Esta configuración, aquí sí viene un amplificador operacional, entrada inversora y no inversora, y entonces yo voy a tener aquí una fotorresistencia. ¿Cachas? Ahí bien, ¿qué salió eso? Aquí, bueno, vamos a ponerle unas flechitas así bonitas, ¿sí? Luego viene aquí vamos a llamarle voltaje porque no es al colector, simplemente es voltaje. Y luego viene aquí, ¿sí? Que nosotros vamos a tener aquí una comparación con diodo Zener. Y entonces, ¿qué es esto? Esto, recuerden que esta configuración de aquí, al no tener retroalimentación, es una configuración que se llama comparador.
yo en la patita inversora voy a tener la referencia de voltaje, es decir, yo sé que cuando, ¿para qué me podría servir? Me podría servir para, no sé, si me dicen, haga un circuito que detecte cuando es de día o cuando es de noche. Ah, pues bien fácil, ¿no? Yo veo que este divisor de voltaje de aquí, yo que tengo aquí una resistencia R y aquí tengo mi fotorresistencia. Yo ahí tengo mi fotorresistencia. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo hago una prueba, una simple prueba. Vamos a suponer que tengo un voltaje de 5 volts. Y yo hago una prueba muy sencillita. Yo veo que en el día voy a tener una disminución, bueno, voy a tener un aumento en la resistencia. No sé, depende si es el coeficiente positivo o negativo, da igual. Vamos a suponer que en el día yo voy a tener en este divisor B, y esto es B va a ser 2.5 volts, y en la noche B va a ser igual a 4 volts. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues muy sencillo, yo aquí puedo poner, por ejemplo, o bueno, vamos a suponer, incluso ni siquiera necesitaríamos sacar estos voltajes, sino vamos a suponer el único voltaje que tendríamos que sacar sería, por ejemplo, el voltaje de tarde. Es decir, cuando nosotros ya consideremos, podremos incluso poner esto como un potenciómetro y nosotros esperar, no sé, ahorita se está haciendo noche a las 7 por ahí así, ¿no? Entonces, yo ahí llego y digo, ok, yo ya voy a considerar que es de noche cuando la iluminación sea como la de las 7:15. Y entonces, ahí ajusto el potenciómetro tal vez para que aquí me dé 2.5 volts a las 7:15 cuando yo ya considero que es de noche. Ah, bueno, entonces yo voy a ajustar esto o voy a poner este diodo Zener de tal manera que sean 2.5 volts. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo tenga un voltaje aquí en esta resistencia, es decir, cuando se haga grande esa resistencia, yo voy a tener un voltaje positivo, ¿sí? Y cuando esta fotorresistencia se haga pequeña, yo voy a tener un voltaje negativo. Ahora, si estoy usando un amplificador operacional unipolar, que ya habíamos visto de hecho la clase pasada, unipolar, entonces, ¿qué va a pasar? Que simplemente se va a ir a 5 o 0. Y eso ya lo puedo meter en un sistema digital. Entonces, la anterior era una configuración para un sistema analógico, esta es una configuración para un sistema digital. Oye, no quiero usar amplificadores operacionales, los amplificadores de diferencias no me gustan, odio los amplificadores operacionales. No pasa nada. Hay otra configuración adicional. ¿Sí? Hay otra configuración que te puede servir, que es la siguiente. La configuración que te podría servir sería la siguiente. Bien, yo me acuerdo que vi en Electrónica 1 una configuración de transistor que se llama polarización con divisor de voltaje en la base. Entonces, RE, aquí tenemos RC, aquí tenemos BCC, que sí se llama BCC porque va al colector. Aquí tenemos R1 y aquí yo voy a tener una fotorresistencia. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es calcular este sistema de tal manera que aquí, vamos a llamarle B-sal, voy a tener un cambio en función del cambio en la R2, donde R2 es una fotorresistencia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que en el momento en el que yo, fíjense, ¿cómo funcionaría esto? En el momento en el que R2 disminuye su tamaño, en el momento en que R2 disminuye su tamaño, va a circular menos corriente, porque recuerden que esto es, para simplificar esto es, tenemos que sacar un voltaje de Thevenin, entonces, y que va en función de R2. Entonces, cuando yo disminuyo R2, va a disminuir la corriente, lo que significa que va a caerse más voltaje colector-emisor, pero menos voltaje en RC y en RE. Ahora, oye, no quiero utilizar un transistor con polarización con divisor de voltaje en la base. No importa, simplemente
simplemente lo pones en serie con una RB o lo pones en lugar de RB y ya, no pasa nada. En el momento, bueno, pero si regresamos a esta configuración, en el momento en el que R2 aumenta, pues obviamente yo voy a tener una R1 fija, va a pasar más corriente y entonces se va a caer más voltaje en RC y en RE, pero se va a caer menos voltaje en el colector emisor. Y recuerden que RE es pequeña, entonces en realidad voy a tener un voltaje de salida menor cuando R2 aumenta y mayor cuando R2 disminuye. Entonces, son 3 ejemplos de circuitos de, ¿cómo se llama? De acondicionamiento, tanto digital como analógico, de una fotoresistencia. Vamos a hacer ahora los circuitos de acondicionamiento para un fotodiodo y un fototransistor. Para el fotodiodo hay una cosa bien padre que ahorita les voy a mostrar y que de hecho en la presentación les mostré, que es lo siguiente. Un segundo, por favor. Mires, ok, voy a trabajar con un fotodiodo. Los fotodiodos hay de muchas características, de muchos tipos, y entonces, ¿qué es lo que puedo hacer aquí? Pues muy sencillo, yo puedo elegir el fotodiodo que yo quiera. Entonces yo puedo decir, y este de hecho se los mostré en clase con toda la intención de que lo usaran. Sí, acuérdense que de hecho les había dicho, no, pues e incluso en la presentación viene un fotodiodo ahí transparente, que le dije, hasta miren, viene transparente el empaquetado y trae su ventanita. Entonces, este es un fotodiodo, el OPT101, es uno que está bien padre, porque en realidad yo ya no necesito hacer configuraciones adicionales. Es un amplificador operacional donde, si ustedes se fijan, ya trae una retroalimentación bastante grande, que el de un megaohm, y que yo puedo hacer más pequeña poniendo otra resistencia. No tenía que hacer gran cosa, simplemente tenía que... ¿Dónde está? Aquí está. Esta es la configuración básica. Simplemente pone unir 4,5 y ya. Automáticamente ya este fotodiodo me va a dar la señal en función de la longitud de onda que yo le meta y de la cantidad de iluminación que le ponga. Así de sencillo. Oye, yo puedo usar una configuración adicional, no hay ningún problema. De las que vienen aquí, tú puedes usarla o tú puedes diseñar tu propia configuración. Entonces, en el fotodiodo, en realidad no había ningún problema. Ahora, ok, yo lo que necesito es, bueno, ya podían poner esto, alguna de estas configuraciones, no había problema. No hay problema, así, oye, no sé, no lo conocía previamente y no quise investigar. No pasa nada. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo, simplemente vamos a ver qué tipo de fotodiodo es el que tenemos. ¿Por qué? Porque hay fotodiodos que nos pueden permitir funcionar de forma digital, es decir, cuando yo tengo mi iluminación, yo lo polarizo por aquí con una resistencia R, este es un voltaje, y en el momento en el que yo tengo determinada cantidad de iluminación, este diodo va a tener un voltaje de respuesta funcionando o no funcionando, es decir, como si yo tuviera más de 0.7 o menos de 0.7, y entonces yo ya que tendría aquí el voltaje podría variar entre B o entre B menos voltaje de diodo. Ese sería uno. El otro sería también configurado de la siguiente manera, sería así, que este diodo funciona, nos pasa el voltaje, funciona como si fuera un diodo Zener, nada más que nos deja pasar el voltaje solamente, el tipo diodo Zener, solamente cuando hay iluminación. Entonces, la configuración en realidad de un fotodiodo es muy sencilla, simplemente es con una resistencia, lo polarizamos, el que más se utiliza es este de aquí, entonces lo polarizamos y ya nosotros tenemos tenemos la polarización del diodo Zener. Después lo podemos meter a un amplificador operacional, este sí está referenciado a tierra, entonces va aquí así, la retroalimentación, y ya acabamos. Entonces, en realidad este era bastante sencillo.
¿sí? Pero les vuelvo a repetir, por eso los presenté en clase, porque iba con toda la intención de que ustedes utilizaran un circuito pues ya hecho. Este de aquí, obviamente, si nosotros nos vamos con el precio de un fotodiodo en comparación de este, déjenme ver, OPT101, OPT101, precio. Un fotodiodo anda por ahí de los 3, 4 pesos. A ver, déjenme ver este. Obviamente, si ustedes ya van a sugerir un diseño, a ver, dejen ver, creo que aquí había uno en Mercado Libre. OPT 100, ay, hijo, 219 pesos, sí está medio cariñosón, sí, sí está un poquito caro. Y si ya nos vamos, por ejemplo, con un fotodiodo más corriente que común, a ver, déjenme ver el precio. Fotodiodo, a ver qué nos avienta por aquí. Entonces, no, pues sí, como dicen por ahí, puta, qué ofertón, 18 pesos, ¿sí? Pero bueno, esa es una de las configuraciones que nosotros podemos hacer, no hay ningún problema. Pues este estaba en realidad bastante sencillo. Tenemos ahora el fototransistor. El fototransistor lo podemos configurar nosotros de varias maneras dependiendo la configuración que traiga de fábrica. La más común es la siguiente. La más común es que simplemente es un transistor, aquí así, y esto es el empaquetado. Entonces, yo este lo puedo poner a tierra y este lo puedo poner a BCC y de aquí mismo sacar BSAL. Y entonces, pues ahora sí que la luz llega a través de la ventanita y llega a la base. No es necesario que nosotros hagamos una configuración especial con la base, pero hay fototransistores que sí nos permiten hacer una configuración y que de hecho viene, hagan de cuenta, la base con un poquito recorrida y trae la patita hacia afuera. Bueno, entonces nosotros podríamos poner aquí, esto nos sirve para ajustar algún determinado voltaje a la salida. Podemos hacer una polarización con divisor de voltaje en la base y que a fin de cuentas nos llegue como un sobrevoltaje o como un bajo voltaje adicional, como si nosotros moviéramos esta resistencia, nos llegue algo externo. Pero la mayoría de fotodiodos simplemente es algo aquí así, entonces nosotros ponemos una resistencia. Esta resistencia de aquí puede ser una resistencia R aproximada del orden de las decenas de K. De las decenas de K. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas la cantidad de corriente que nos va a proporcionar este transistor es muy pequeña. En realidad este transistor no sirve como transistor amplificador. Este simplemente, bueno, en teoría sí es un amplificador, pero de cantidades muy pequeñas de corriente. Entonces, este después yo ya lo podría poner a que fuera una cosa, yo podría meterlo por aquí, por ejemplo, a un... vamos a suponer que yo quiero una configuración digital. Pues no pasa nada, yo lo meto por aquí a un 7414. ¿Por qué 7414 y no 7404? Vamos a preguntarle a alguien. Por la compuerta tipo Schmidt que incluye, ¿no? Ok, muchas gracias. Aunque arruinaste la sorpresa para alguna persona, pero te agradezco tu participación. Entonces es la compuerta tipo, es un inversor con disparador tipo Schmidt. Recuerden que tiene, por sus funciones de histéresis, nos va a permitir filtrar señales ruidosas, si me permito el término, filtrar, que a fin de cuentas va a rechazar las señales ruidosas y nos va a permitir tener un cierto rango de operación para este fototransistor. Entonces, en realidad, pues esta es la configuración, cómo va a funcionar. Así yo lo puedo hacer funcionar digitalmente, o si lo hago funcionar en lugar
del 74LH14 puede meter una configuración de amplificador operacional y puede funcionar analógicamente, porque va a ir aumentando o disminuyendo su voltaje colector emisor a medida que aumente o disminuya la corriente de la resistencia y que pasa por la resistencia RC, también ahí va a aumentar o disminuir el voltaje, y esto va en función de la cantidad de iluminación que entre. A ver, vamos a ver nada más ahora sí, como dicen por ahí, por curiosidad. Déjenme ver, foto, transistor, Mercado Libre. Vamos a ver cuánto cuesta. 13 pesos. No sé por qué hay tanta diferencia entre este de 13 y este de 499. Me imagino que ha de ser, los dos son de 5 milímetros. Lo de 5 milímetros, imagino que es 5 milímetros o 5 micrómetros, quién sabe. Me anda Necesitaríamos compartiendo checar. la pantalla. Ok, gracias. Entonces, aquí fototransistor, más o menos ronda estos precios. Este no sé por qué está tan elevado. Este si es el mismo de arriba. Se han de haber equivocado ahí con el precio. Pero bueno, ¿por qué razón? Y vamos a ver a la segunda personita que aparezca en la lista. Vamos a preguntarle algo. Ramos, fuiste el elegido. Ramos, yo te elijo. ¿Por qué razón es de color negro? ¿Por qué? Para solo funcionar con luz ultravioleta. No, técnicamente es luz infrarroja, pero sí, eso de ahí, bueno, el hecho de que solo funcione con cierta longitud de onda, Eso. eso ya lo da la unión PN, pero el hecho del capuchón negro es un filtro, ¿sí? Es un filtro para que en determinado momento solamente este filtro, para asegurar bien el funcionamiento, de por sí el fototransistor podría funcionar bien así solito, pero este filtro nos está asegurando de que en realidad sí, así bien, funciona con la longitud de onda que nosotros estamos queriendo, y este filtro está, pues ahora sí, como su nombre lo indica, filtrando otras longitudes de onda. Si ustedes se fijan, tiene dos patitas, entonces efectivamente este es de los que no trae base. Fíjense este de aquí, fototransistor HX 1838, este sí trae tres patitas, es decir, trae una base como para que nosotros le ayudemos con la polarización. Todos los demás traen nada más dos patitas, entonces pues por ahí va la cosa. Muy bien, entonces estos eran si nosotros regresamos a la práctica, dice, realice y simule un sistema de acondicionamiento de señal para los siguientes sensores de luminosidad. Yo ya tengo mis tres sensores de luminosidad, ya vi cómo son las configuraciones para ellos. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Ok, bien. Considere que se necesita saber la concentración de bacterias contaminantes en un lago. Esas bacterias anaeróbicas, a ver, vamos a preguntarle a otra persona. Ojo, es conforme fueron llegando. No me van a decir, es que siempre me preguntas a mí. Choca. ¿Qué quiere decir anaeróbico? No te escucho. ¿Aló? Ahí Sí, sí. ya te escucho. Choca. Sí, ¿aló? Sí, ya te escucho. Choca. ¿Qué pasó? Como que Choca no me escucha. Bueno. Sí, pero no sé lo que significa anaeróbico. Creo que estoy en el ambiente, ¿no? Ya. Ok, gracias, Choca. Anaeróbico significa que no necesitan aire para vivir, ¿sí? Pueden estar, por ejemplo, en ambientes de muy poco aire, es decir, recuerden que cuando nosotros tenemos agua estancada, la concentración de aire que anda circulando por ahí es muy poca, y pues, por eso nos dicen, pues, si vas a tener a tu pececito, ponle que una cosita que eche burbujas para que pues, mezcles aire en el líquido y el pececito pueda funcionar mejor, ¿no? Pueda respirar mejor. Entonces las anaeróbicas son las que no necesitan aire, y pues si tenemos una cosa ahí toda encharcada que no se mueve,
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que este tipo de bacterias es donde van a prosperar. Muy bien. Entonces, dice, está ocasionando que el contenido de oxígeno del agua baje, lo cual está acabando con la fauna endémica. Endémica, recuerden que significa que solamente existe ahí. Estas bacterias emiten un desecho el cual reacciona con la luz ultravioleta, por lo cual la cantidad de bacterias es proporcional a la cantidad de luminosidad que se tenga al exponerse a la muestra de agua a una luz antes mencionada. Se requiere que construya un sensor el cual pueda medir la cantidad de luminosidad rebotada por los desechos de la bacteria. También especifique qué utilizaría en caso de la construcción del mismo para que no tenga problemas con la luz ambiental y su acondicionamiento como de la cámara oscura. Ok, ¿qué se tiene que hacer aquí? En primera, bueno, vamos a borrar esto. En primera, ¿cómo es una cámara oscura? Una cámara oscura funciona de la siguiente manera. Yo tengo aquí, es una caja, literal una caja. Ahí está, literal es una caja donde en determinado momento yo voy a tener aquí la muestra. Ahí está. Y yo tengo aquí un separador. Aquí así más o menos como esta altura. Y entonces yo aquí voy a tener una, por ejemplo, aquí va a ser la luz. La luz. Y de este lado va a ser el receptor. ¿Qué es lo ahí? Toda la cámara debe ir con pintura negra mate. ¿Por qué pintura negra mate? Ahora vamos a hacerle una preguntita a otra personita. Benjamín. En primera, ¿qué es una pintura o qué es un tono mate o pintura mate? Y en segunda, ¿por qué crees que esto que yo te estoy sugiriendo debe ser con un color mate negro? ¿Por qué razón? Pues una pintura mate es aquella que no es brillante, entonces supongo que eso permite hacer una mejor lectura porque así no refleja la luz. Perfecto, muchas gracias. Bien, como nos dijo Benjamín, efectivamente, si nosotros pintamos toda la camarita de negro mate, ¿qué va a pasar? Recuerden que el negro es el que absorbe casi toda la luz, entonces, y no está brillosita, ¿sí? No nos refleja la luz por su propio brillo. Si nosotros le diéramos una pintura así acabado piano, pues ¿qué es lo que pasaría? Que parte, aunque fuera el fondo negro, el propio brillo nos reflejaría parte de la luz, lo cual no estaría adecuado. Entonces, aquí emitimos la luz le pega a la muestra y rebota hacia el receptor. Es decir, viene de esta manera, y así, voy a ponerlo de otro color que se vea más chipocludo, ahí está. Viene aquí así y rebota hacia el receptor. Ahora, aquí hay, entonces eso sería la cámara oscura. Oye, yo como alimento el agua, bueno, eso ya no se te está pidiendo, pero podría ser, incluso como es una muestra, simplemente la sacas, abres tu cajita, la echas, cierras tu cajita y ya, no pasa nada. ¿Dónde está el pizarroncito? Ahora, aquí está, me está diciendo que a la luz ultravioleta. Entonces, bueno, déjenme ver si les compartí a la luz ultravioleta. Entonces, ahí yo voy a tener un pequeño detalle. Yo necesito un sensor el cual pueda funcionar con luz ultravioleta. Vámonos a investigar cuál de estos sensores es el que nos puede servir. Nosotros tenemos aquí los sensores y en primera nos vamos a la longitud de onda. En este caso, la longitud de onda me están diciendo que la luz ultravioleta viene por ahí del rango de un poquito menos de 400 nanómetros de longitud de onda. Ok, entonces vámonos con los sensores conocidos. Deben estar viendo ahorita mi presentación. Veo 400 nanómetros de cajón, una fotorresistencia. ¿Dónde está la foto? Aquí está la fotorresistencia. Pues no me sirve. Para nada me va a servir, porque fíjense que su respuesta
adecuada es para el infrarrojo, ¿sí? Para la de cadmio azufre o la de cadmio selenio, ambas están tiradas hacia el infrarrojo. La de cadmio azufre funciona un poquito más como el ojo humano y la de cadmio selenio funciona más hacia el infrarrojo. Entonces, estas no me sirven. Sigo, fotodiodo. El fotodiodo, pues chance podría funcionar, ¿sí? Tiene una cierta respuesta, aunque baja a la luz ultravioleta. Aquí tenemos el fotodiodo. Vean como chance podría ser, si estamos hablando del orden de los 400 nanómetros, va a tener una respuesta pobre, pero la va a tener. Entonces voy a tener un voltaje de salida de 0.05 volts, que si ustedes se fijan, como tenemos una configuración de amplificador operacional, pues yo sí podría meterle una resistencia adecuada de tal manera que me diera una ganancia mucho más grande. Oye, ¿por qué? Ahí tienes una resistencia de 1 mega ohm. ¿Por qué no la haces funcionar con eso? De hecho, al conectar ustedes las 4 con las 5, están haciendo la retroalimentación con esa resistencia de 1 mega ohm y le están dando una ganancia considerable. Pero ustedes podrían no conectar la 4 con la 5 y podrían poner una resistencia entre la 2 y la 5 y poner la ganancia que ustedes quieran. Esta sería una opción. Ah, hijo, aquí viene. ¿Sí? El fototransistor, no, pues tampoco nos sirve. Pues de hecho, si ustedes se fijan, funciona más hacia el infrarrojo. Entonces, la única cosa que nos podría servir es el fotodiodo, que tiene una respuesta pobre, pero que nosotros sí podríamos amplificar para el para este experimento. Entonces, yo me fijo en la curva de la longitud de onda y veo sus 400 nanómetros, pero pues órale, va a funcionar, está muy bajo, 0.05 volts más o menos, pero pues ya con ese. Hago una amplificación y ya lo tengo. Entonces, el sensor con el que yo trabajaría sería un OPT-101. Entonces, aquí dice, especifique qué utilizaría en caso de la construcción del mismo. Bueno, se requiere que construya un sensor que pueda medir la luminosidad rebotada por los desechos de la bacteria. Ya vimos, el OPT-101 funciona. De hecho, si ustedes, dice aquí que es con la luz ultravioleta, pero aquí dice que, ¿dónde está? De la luz rebotada, bueno, como es fosforescente, quiere decir que sí está dentro del rango de visión de la persona. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, si nosotros vemos, vamos a suponer, no sé si hayan visto que los alacranes, cuando ustedes les ponen luz negra, luz ultravioleta, brillan. Entonces, el rebote sí está dentro del rango de nuestra visión. Entonces, es un poquito menos de 400 nanómetros, lo que significa que tal vez sí tengamos una respuesta un poquitito más grande. También especifique que utilizaré en el caso de la construcción del mismo para que no tenga problemas con la luz ambiental, la cámara negra, y siempre se tengan condiciones controladas. Entonces yo tendría aquí, charroncito, aquí está, yo tendría esto, y yo podría poner en el receptor, podría poner la configuración del OPT 101. Ahí está. Y entonces yo ya acabé con esto. Yo ya podría sugerir este tipo de cámara oscura y ya está. Ahora, vamos a preguntarle a otra personita. Carlos Morales. ¿Cómo funcionan los detectores contra los detectores de humo? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo te imaginas tú como ingeniero que funcionan? Carlos. Si no estoy mal, es por una fotoresistencia o un fotodiodo, ¿no? Que no permite el paso de la luz dependiendo de la densidad del humo que genera, y eso es lo que hace que se active una señal o una alarma que activa el sensor. Ok, ¿qué sensor dijiste que era? Bueno, creo que era una fotoresistencia, si no estoy mal. Ay, sí, yo defiendo a mi compañerito de equipo para que no le pregunten. No, es que, pues, bueno. No, está bien, nada más era una broma, no te preocupes, está bien.
Gracias por contestar. Efectivamente, de hecho tienes toda la razón. Dentro es un sensor, de hecho son sensores estos sí especiales para una cierta longitud de onda, y tenemos adentro una cámara oscura que funciona más o menos como lo que yo les acabo de dibujar. Estos sensores están abiertos a que pase el humo, bueno, el aire a través de ellos. Entonces, en el momento en el que nosotros tenemos que empieza a haber partículas de hollín, que precisamente es el humo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se evita bueno, está dentro de una cámara oscura y tenemos un emisor y tenemos una superficie reflejante. Entonces, en el momento siempre va a estar recibiendo una señal constante y de una cierta luminosidad. En el momento en que empieza a pasar el humo enfrente de ellos, pues estas partículas van a impedir el paso de la luz y la cantidad de iluminación que está recibiendo el sensor va a disminuir, y ya con un comparador pues ya sabemos que pues ahí hay un problema. Entonces, esto de aquí era para contestar ese inciso, ¿sí? Entonces, ya tenemos aquí que bueno, ya contestamos el inciso 2. Lo dice: para el acondicionamiento de la señal del sensor planteado en el inciso anterior, escribe el código en las siguientes plataformas. Considere que los datos se transmitirán inalámbricamente a la computadora. Entonces, yo aquí digo, ok, me están pidiendo para todos los sistemas, para una DAC, para un sistema que no sea Arduino y para un Arduino. Pero es muy sencillo. ¿Yo qué necesito hacer? Obviamente depende mucho de cada sistema. Vamos a suponer para un microcontrolador, entonces sería las instrucciones, obviamente ustedes las van a desarrollar más, pero las instrucciones serían bastante sencillas. Primero sería configura el puerto serial a 9600 bps, 8 bits, como sin paridad, transmisión asíncrona, estándar RS-232, puerto 1, por ejemplo. Entonces ya con esto nosotros ya tenemos la configuración del puerto serial. Después, inicializa parámetros del ADC a 8 bits. Oye, ¿por qué 8 bits? Si a fin de cuentas mi Arduino, no sé, la cosa que ustedes quieran usar, me da 16 bits. Sí, pero la transmisión va a ser de 8 bits. Puedes optar por dos cosas. Una, transmites 16 bits y transmites tu paquete, tu información en dos paquetes, o simplemente transmites 8 bits. ¿Qué ventaja tiene transmitir 8 bits que solamente transmites un solo paquete? ¿Qué desventaja tiene? Que la resolución obviamente no está buena, a que tú estás transmitiendo 10 o 12 bits de resolución. Si nosotros estamos hablando de una transmisión de 8 bits y estamos hablando con, ¿cómo se llama? Ahí deben estar viendo la calculadora de Windows. Si estamos hablando de 8 bits y son 5 volts, 5 entre 2 a la 8, entonces yo voy a tener una resolución de 19.5 milivolts. Ya ahora, si yo transmito 10 bits, entonces sería 5 entre 2 a la 10. Entonces yo tendría una resolución de 4.9 milivolts. Obviamente, si yo ya transmito pues ya 12 bits, o bueno, 16 bits, esta cosa creo que no la he configurado para que me dé notación de ingeniería o notación científica. Entonces me va a dar una cosa, bueno, miren, sí, 76.3 microvolts de resolución, lo cual va a estar bastante bueno. Ahora, ¿me conviene o no me conviene? En realidad, si tú te fijas, por la forma en la que te están planteando el problema, te están diciendo que tú quieres saber la concentración con base en la iluminación que te están mandando las bacterias. No estás contando el número de bacterias, no va a ser tan exacto, no estás contando el número de bacterias, no estás contando
exactamente yo tengo 20 fotones. No. Simplemente te está diciendo, más o menos tú vas a decir que tienes una cierta concentración alta, concentración baja, y tú puedes hacer una recta lineal, una recta de regresión y lineal para saber más o menos la concentración. Es decir, tú ves que te está arrojando tu sensor 2.5 volts y tú llevas la muestra al laboratorio donde en el microscopio el sensor, el programa de conteo, pues te va a contar y que tú tienes 5.000 bacterias. Y entre 5.000 a 5.001 bacterias, pues no va a haber prácticamente cambio en la iluminación, tu sensor no te lo va a alcanzar a percibir, entonces pues la resolución que le metas 16 bits, pues en todo caso no, hasta puede ser que el propio ruido te haga ahí mella en las cosas. Entonces, la recomendación es que pues con 8 bits va a funcionar bastante bien. Obviamente ustedes deben justificar por qué 8 bits y por qué no 10 o 16 o algo así. ¿Por qué? Porque la resolución del experimento no es necesario que nosotros tengamos un cambio tan pequeño, ¿sí? Entonces, bueno, deben estar viendo ahorita el Word. Bien, entonces inicializa el parámetro del ADC a 8 bits. Puede ser, si por ejemplo aquí ustedes metieran un ADC externo, podría ser la configuración. Vamos a preguntarle a otra personita. César Fernando. ¿Por qué que en un ADC externo, es decir, no el que trae el microcontrolador, sino un ADC externo, ¿qué es una configuración standalone? ¿Qué es? Yo sé que tú sabes. Ya tú sabes. Como que se me quedó dormido. Así, allá andas. No, ¿Qué es? standalone. Ajá. ¿O qué significa eso en inglés? Tradúceme eso en inglés al español. Que funciona como individualmente, ¿no? O sea, porque Que funciona solito, ¿sí? Que funciona solito. sin Entonces, necesidad de algo externo. Gracias. ¿Qué es una configuración standalone? Cuando ustedes, bueno, un ADC, recuerden que también necesita un reloj de funcionamiento. Entonces, este reloj, nosotros en una configuración standalone lo vamos a trabajar para que él solito produzca su propio reloj, o si no, le vamos a meter un reloj independiente de todo el sistema, y entonces siempre va a estar convirtiendo. También, ojo, los ADCs externos traen una señal que puede servir como interrupción que se llama EOC, End of Conversion. Esta señal se va a producir cuando ya tenemos una conversión válida. Entonces, si nosotros retroalimentamos esa señal a la señal de Start Conversion, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Termina la conversión y luego inicia la siguiente. Entonces, siempre va a estar convirtiendo, siempre. ¿Qué ventajas tiene esto? Que yo no necesito darle señales adicionales en el bus de información, no necesito darle señales adicionales, lo cual está bastante bien, me quito de problemas, pero ¿qué desventaja tiene? Que si yo estoy en un sistema con baterías, esto siempre me va a estar consumiendo energía. Entonces, eso también es malo, porque en determinado momento, lo que yo tal vez podría hacer sería simplemente una sola señal del microcontrolador que vaya hacia pero que sea la señal de habilitación. Y entonces, pues ya con eso ya solamente, aunque va a estar funcionando standalone, solamente va a estar funcionando en el momento en el que yo le dé esa señal de habilitación. Pero sí tendría que, después de darle la señal de habilitación, esperar un momento a que el convertidor termine. Entonces, porque recuerden que la conversión no es instantánea, sí se tarda un ratito. Entonces, en caso, vamos a ponerle aquí standalone, pero entre paréntesis, porque eso solamente que sea uno externo. Si es uno interno, pues no vamos a tener problemas. Bien, tenemos parámetro de ADC de 8 bits y seleccionamos por último el canal.
Una vez que yo tengo eso, pues selecciono, empiezo la conversión y aquí me voy a un ciclo, ¿sí? Aquí me voy a, por ejemplo, aquí pongo una etiqueta, eti, y esto vamos a darle para acá, empiezo la conversión, puede ser, y lo voy a poner también entre paréntesis, despliega resultado en el puerto, en un puerto, y guarda resultado en la variable dato. Go to eti. Ahí está. Y entonces ahí se va a quedar. El variable dato, no. Ok. Entonces ahí se va a quedar hasta que empieza la interrupción. Y aquí viene rutina de interrupción de RX puerto serial. Y luego aquí simplemente va a ser transmite variable dato, termina interrupción. Párale de contar, ¿sí? Obviamente ustedes deben, aunque es por pseudocódigo, que esto es precisamente pseudocódigo, ustedes deben ampliarlo bien a las instrucciones correspondientes. Entonces, esto es con un microcontrolador cualquiera, todos los microcontroladores se programan en C, entonces no vamos a tener ahí absolutamente ningún problema. Ahora, viene un sistema embebido que no sea Arduino. Puedo optar por la solución truculenta o por la solución de ingeniero o ingeniera, que ya casi se va a graduar de Mecatrónica de Monterrey Campus Toluca. Entonces, vamos a ver. No, sácate, espérate, eso es con otra cosa. Ahorita no, ahorita eso no. A ver, Luis Pérez, ¿tú qué solución querrías que explicáramos ahorita? ¿La solución truculenta o la solución de ingeniero o ingeniera que se va a graduar de Mecatrónica en el TEC de Monterrey Campus Toluca? El compañero Luis Pérez creo que ya se durmió. Bueno, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo trabajara, como ahorita dijo el compañero Irving, con la Raspberry? Con la Raspberry, en realidad, sería bastante sencillo, salvo que ahí habría dos detalles. Una, la Raspberry es algo total y absolutamente digital. Déjenme ver la presentación de la Raspberry. Es algo total y absolutamente digital. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a fin de cuentas... aquí está. Que a fin de cuentas yo necesitaría un ADC externo. Es decir, este ADC externo me permitiría hacer la conversión correspondiente. ¿Sí? Déjenme ver, conforme van contestando les voy poniendo su asistencia. Sí, el compañerito Luis se durmió, entonces en un segundito déjenme ir poniendo las asistencias de los que ya contestaron. También Carlos no está. Un segundo, por favor. ¿Qué pasó, Juan? No, que sácate, yo te pregunté y no contestaste, estás bien dormido. No, es que escuché algo de la Raspberry, pero... Ah, qué curioso que no escuchaste mi pregunta. No, tenía el volumen bajo de la compu y no escuché. A ver, Carlos Morales, Irving Yaudel, Miguel Ángel, Mónica María. Aquí estoy, profe. Aquí Miguel Ángel. Aquí, profe. Ok, gracias. No le atinaba el del micrófono. José Mauricio. Bueno, Mauricio sí me dijo que tenía unos problemas. César Fernando, me contestó. Benjamín ya me contestó. Aquí. Ramón Uriel. Eduardo Salvador. Presente, profe.
Gracias. Ronaldo. Sí, Varios lo están mandando por chat. ¿Qué es lo que estoy viendo aquí? Que no manchen. Presentación de la Raspberry. Yo aquí tendría un programa en Python, el cual yo tendría que elegir, si por ejemplo tengo 8 bits, yo tendría que elegir, por ejemplo, todos los puertos verdecitos. Este es el GPIO, bueno, el header de la Raspberry, el header primero que hubo, ¿sí? Porque ahorita ya hay un header extendido que tiene bastantes más puertos GPIO, pero este header es para todas las Raspberries, ¿sí? No el extendido. Bien, entonces yo aquí veo que todos los verdecitos serían los que yo utilizaría, y en la biblioteca estándar no puedo utilizar como un paquete de bits completo. Déjenme enmudecerlos a todos. No puedo poner, hagan de cuenta como que vale, como que automáticamente se diga, el pin 7, el GPIO 7 es el bit menos significativo y el GPIO 6, el que es el pin 22, es el más significativo. Aquí no me lo permite tan fácilmente. Entonces, lo que yo tendría que hacer es asignarle un valor correspondiente. Es decir, yo dentro de mi programa, este de aquí, yo pondría, por ejemplo, el GPIO set mode, el GPIO setup 12, la patita número 12, que es precisamente esta de aquí, que es el GPIO 1. Luego viene el GPIO, bueno, pondré la patita 7, la patita, así todas las patitas, hasta yo completar 8 bits. Entonces lo que haría sería simplemente un while true, donde yo, bueno, en lugar de poner GPIO output, pongo GPIO input, obviamente también arriba en el setup pongo GPIO.input, y luego ya en las instrucciones pongo GPIO.input y pongo todas las variables que yo necesito, es decir, que yo haya puesto, perdón, sería el 7, el 11, el 13, el 15, el 16, el 18, el 12, hasta formar los 8 bits. Entonces yo podría conectar de mi ADC, podría conectar tal vez el bit menos significativo al GPIO 0, que está en la patita 11, el siguiente al GPIO 2, que está en la patita 13, el siguiente al GPIO 3, que está en la patita 15, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer para obtener un número del 0 a 255? Pues simplemente tendría que decir, vamos a suponer que yo tengo lo siguiente. Yo tengo aquí que el GPIO, déjenme ver anotaciones, yo tengo aquí que el bit menos significativo, esto es igual a el 11. Y luego aquí el bit más significativo, esto es igual al 22, ¿sí? Es el número de patita. Entonces, yo aquí, yo me voy a mi programa y lo que tendría que hacer aquí en este código sería multiplicar el bit 11, ¿sí? Yo podría decir, por ejemplo, bar-menos, por ejemplo, bit 0, esto es igual a GPIO.output. Habíamos dicho que era el 11, ¿sí? Bueno, o en este caso, para esta instrucción también me permite coma, bit 0, ¿sí? Creo que le habíamos puesto así, no importa en realidad. Esta variable es la que va a almacenar, y luego ya una vez que yo tengo eso, ya, y luego yo podría obtener, por ejemplo, la instrucción, así, todas las instrucciones, para formar los 8 bits, y luego hasta el final, yo podría poner aquí el 22, y sería el bit 7. Entonces, yo ahora empezaría a multiplicar bit
bit-b0 es igual a bit-b0 por 2 a la 0, ¿sí? Bueno, en el caso de Python es así, para elevar a la potencia, y así iría haciéndolo con todo, hasta el final sería bit-b0 es igual a bit-b0 por 2 elevado a la 8. Y entonces, hasta el final, haría la suma. Esto es igual a bit-b7, este de aquí es b7, más así sucesivamente hasta bit-b0. Entonces, ¿qué estaría haciendo con eso? A que yo le estoy asignando el peso de cada una de sus posiciones a cada uno de los bits. Obviamente en bit-b7 yo conecté el bit más significativo que me aventaba el ADC. También Entonces, hay un operando que permite recorrer bits, ¿no? Espérame tantito, aguántame un segundo. Entonces, de esta manera yo ya podría, el operando que tú mencionas es el operando shift, que me permite hacerlo dentro de Python, aunque la verdad a mí se me hace más latoso eso. Esto se me hace mucho más sencillo. Y entonces yo ya aquí ya obtendría, por ejemplo, si el bit más significativo fue 1, pues yo ya obtendría ahí un 128. Y si el siguiente bit fue 0, pues entonces 2 a la 7, ¿sí? No me daría nada, entonces no tendría la suma del 64 y así sucesivamente. Esta es una forma sencilla de hacerlo. Hay otras bibliotecas. Recuerden ustedes que Python y la Raspberry son extremadamente comunes y extremadamente populares. Entonces, seguramente alguien ya hizo esto y alguien ya lo hizo en alguna biblioteca especial que está libre para descargar en Internet. Si nadie lo hizo, le da flojera de buscarlo, esta es una posible solución. Otra, como dice el compañero Irving, es con el Shift. La verdad, a mí se me hace mucho más complicado eso. Será porque desde el principio que yo llevé micros, pues así como que mi profesor no me explicó bien eso y se me hizo complicado aprenderlo por mi cuenta. Pero esto se me hace bastante más sencillo. Entonces, aquí un sistema embebido que no es Arduino, pues podría ser otro que no fuera la Raspberry, porque recuerden que la Raspberry, se los estoy explicando porque a fin de cuentas me lo sugirieron hace un rato, pero recuerden que la Raspberry no es un sistema embebido. La Raspberry es una computadora de propósito general. Pero bueno, ya si alguien dice, nada, pues es que en la Raspberry yo me acomodo y la mano del muerto está bien, no pasa nada, ¿sí? Entonces, así es como podría ser con otro sistema que no fuera el Arduino. También con Launchpad tiene más o menos el mismo código, ¿no? Es a lo que voy. Por eso les decía hace rato que podríamos tener la solución de un ingeniero o ingeniera en mecatrónica que ya se va a graduar del TEC de Monterrey, Campus Toluca, o la solución truculenta. La solución truculenta ahí claramente dice, yo quiero que sea un sistema que no sea Arduino. Entonces hay otro sistema que se llama Launchpad. El Launchpad es un sistema que fue producido por Texas Instruments. A ver, aquí está, imágenes. Fue producido por Texas Instruments. Ay, no, pero este no es. Launchpad. Okay. Texas Instruments MSP430. Es Este sistema se programaba en un sistema que se llama Energía. Energía, si ustedes lo ven, y de hecho leen correctamente la licencia, que cosa que generalmente no hacemos, nos va a decir, este sistema Energía está basado en el código abierto de Arduino. Y lo único que cambia es que Energía de color rojo, porque el Launchpad es de color rojo, y el Arduino es de color verde, pero es absolutamente lo mismo. Entonces, pues se programaría absolutamente igual. Depende cuál Launchpad ustedes hubieran elegido, pues podría ser el que ustedes habrían programado. Ahora, también ahí habría habido un problema. ¿Por qué razón? Porque yo te hubiera dicho,
como que me quieres dar la vuelta, ¿eh? Pues a ver, vamos a ver, me tienes que explicar esto y esto y esto. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones que hubiera estado legal, ¿eh? Porque ahí no decía en ningún momento que no podía, que nada más desde ahí decía que no fuera Arduino. Esto es un sistema embebido que no es Arduino. Se programa igual, se programa con lo mismo, son las mismas instrucciones, pero pues no es Arduino. Ah, bueno, pero, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera... ¿Qué pasó? En ese caso podríamos haber utilizado alguna mega sin estar en el sistema Arduino. Sí, pero en ese caso ya se te hubiera ido a que fuera el sistema con microcontrolador. Porque si tú utilizas el ATmega solito, eso es un microcontrolador. Entonces, sí, pero para el inciso anterior. Luego, viene por aquí, hay otros, hay muchos sistemas embebidos. Aquí, por ejemplo, está este NXP Semiconductors. Yo les voy a recomendar mucho, y eso ya es muy al margen. Estén, incluso, déjenme ver si están, por ahí están sus redes sociales. Aquí están sus redes sociales. Aquí, métanse a sus redes sociales. ¿Por qué razón? Miren, y esto es muy aparte. Miren, incluso aquí ya está haciendo para 6 GHz el Wi-Fi. Pero bueno, ok, eso no lo había visto. ¿Por qué les estoy recomendando este en particular? Bueno, sus sistemas embebidos son bastante buenos, muy económicos, y déjenme ver si por aquí rápidamente podemos encontrar uno. Son ARM. ARM, vamos a preguntarle a una personita. Esquivel, ¿qué es un sistema ARM? No manches, profesor, no lo sé. Ok, un sistema ARM es una arquitectura... ¿Qué pasó? Es un tipo de arquitectura, ¿no? Exactamente, es un sistema cuya arquitectura está basada en RISC, pero que tiene un funcionamiento aún más eficiente que RISC, pero tiene un set de instrucciones bastante amplio. Es decir, las personas que diseñaron el ARM tomaron lo bonito de un sistema CISC, que son instrucciones poderosas y ya bastante complejas, grandes, y lo sintetizaron tanto que se puede considerar que es un sistema, el sistema CISC, perdón, y lo sintetizaron tanto que se puede considerar ya que es un sistema RISC, pero de alta eficiencia. Es decir, acuérdense que un sistema RISC son instrucciones pequeñas, pero muy eficientes, muy rápidos. Entonces, este procesador ARM funciona con instrucciones poderosas como un sistema CISC, pero funciona tan eficientemente como un sistema RISC. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que este sistema ARM es el preferido de muchos fabricantes de procesadores. Muchos, ¿por qué razón? Porque son sistemas de bajo consumo energético y son sistemas altamente eficientes. Si así lo desean, la clase que viene les puedo preparar algo de ARM, nada más unas cuantas, 2, 3 diapositivas, para que vean bien el funcionamiento. Pero entonces, si ustedes se fijan, vámonos a... Miren, muy rápido, nada más me voy a desviar un poquito. ARM, procesador, celular. Miren, aquí está, por ejemplo, este de aquí. Qualcomm, un nuevo procesador 5G. A ver, déjenme ver si... Snapdragon, por ejemplo, el 855, creo que es ARM. Ahí está, ARM de 64 bits. El Snapdragon, Qualcomm, déjenme ver rapidísimo. El Snapdragon es un procesador que seguramente ustedes han visto en los celulares, que muy bueno, y todo es de tecnología de fabricación de 7 nanómetros. Aquí está.
Bueno, es un procesador ARM, pero aquí no me lo dice tal cual, no me dice las ventajas, es pura propaganda esto. Entonces, pero estos procesadores se utilizan mucho en los teléfonos celulares, porque son muy eficientes y son muy pequeños. Si ustedes se fijaron, incluso ahí venía que su tecnología de fabricación es 17 nanómetros, de 7 nanómetros. Entonces, esto me permite que sean procesadores también pequeños y de bajo consumo energético. Entonces, bueno, ese nada más fue una nota al margen. Entonces, aquí en XP, bueno, seguimos con otra interrupción. Este produce sistemas embebidos bastante buenos. Déjenme ver, miren, NXP Embedded. Aquí se me lo corrija, así no se escribe, pero que me lo corrija. Ahí está. Miren, estos sistemas embebidos incluso corren Linux, o sea, son sistemas bastante buenos. Son económicos y funcionan con ARM y les van a dar la oportunidad de hacer procesamiento bastante bueno y que si nosotros nos vamos a rendimiento, aunque obviamente les va a costar, no sé, 800,000 pesos una tarjetita de estas, y me pueden decir, pues es que un Arduino original, bueno, un Arduino 1 pirata me cuesta 100 pesos, pero pues a fin de cuentas esto ya es más profesional. ¿Por qué? Porque incluso estos podrían hasta funcionar con algún sistema operativo embedded, es decir, Windows CE o Linux, alguna versión de Android o algo por el estilo. Entonces podría funcionar en particular. ¿Por qué les estoy recomendando Porque hace algún tiempo varios de sus compañeros, hace como 3 años, algunos de sus compañeros, cuando les pedí una práctica similar a esta, empezaron a buscar y encontraron que NXP tenía una promoción de que ellos te mandaban una tarjetita de sistema embebido poderosa, ya que podía correr un sistema operativo embedded que podía funcionar ya con arquitectura de 64 bits, que la tarjetita costaba como 1,200 pesos más o menos, o sea, estaba cariñosona. Si tú subías un video destrozando un microcontrolador de la competencia o un Arduino, y tu video era así más o menos original, en determinado momento ellos te mandaban el sistema. Entonces varios de sus compañeros se dedicaron a destrozar sus Arduinos, algunos agarraron ahí las herramientas del laboratorio de los mecánicos, otros agarraron y le metieron un cautinazo así directo, y ahora sí que hubo los que sí se idearon bastante, y a todos les llegó un sistemita de estos. Entonces hay que estar pendiente de sus redes sociales por si llegan a sacar otra promoción de estas. Pues un Arduino que ya esté quemado o algo así, o un microcontrolador que ya esté quemado muy chiquito, pues le damos en la torre y pues ya. Están estos. Hay otro tipo de tarjetas embebidas que son los este tipo de tarjetas embebidas, las Beagle son miren, incluso ahí trae una ARM Cortex de 1 GHz. Son tarjetas muy similares también a una Raspberry. Si ustedes se fijan, les puede correr ahí varios sistemas operativos, y también podría funcionar. Sí, son tarjetas que tienen un buen desempeño, no son caras. Déjenme ver cuánto cuesta el chistecito. Déjenme ver. Entonces, como les mencionaba, a ver, déjenme ver. Miren, esta tarjeta está súper chiquita y les puede correr el sistema operativo. Déjenme ver, a ver, Element 14. Este Element 14 es un buen proveedor, pero no me manda. Bueno, pero en determinado momento esta puede ser una buena opción. Hay otro. Boomsticks es una opción de fabricante de sistemas embebidos que también
También me permite, puedo comprar sus tarjetas embebidas, y pues también puede funcionar. Store. Bueno, por aquí vienen, es cuestión de buscarle. Viene el propio Texas Instruments. Sí, por ejemplo, no sé, Stellaris Launchpad. Esto ya es algo más profesional, aunque es un Launchpad. El Stellaris, creo que ese ya está descontinuado. Aquí está el Evaluation Kit de este procesador Stellaris. Esto ya se puede programar en C con su compilador, incluso nos permite descargarlo, y esto ya es algo mucho más avanzado, porque ya nosotros, si lo programamos no en la interfaz de energía, sino ya en C, podemos obtener una cantidad así brutal de opciones que nos dan estos procesadores. Incluso estos procesadores traen, y también lo traen algunos de los Atmega, traen, por ejemplo, 3 o 4 osciladores. Oye, ¿para qué 3 o 4 osciladores? Para distintas tareas, y que incluso lo puedas mandar a dormir y uno de los osciladores siga trabajando. Trae, por ejemplo, el hecho de apagar los puertos que no estés utilizando. ¿Qué beneficio tiene? Que suponte tú nada más estás utilizando 5 puertos digitales, y trae, si ustedes se fijan, es uno de montaje superficial de 80 patitas, 82 patitas. Entonces, trae como 50 puertos GPIO, trae como 10 tierras, algo así. Trae como 50 puertos GPIO. Entonces, si tú nada más estás utilizando 10 o 15, todos los demás que estén trabajando te van a consumir energía. Entonces, en un sistema alimentado por baterías, quitar estos puertos es una opción bastante buena para aumentar el tiempo de vida de la carga de la batería. Y pues cualquiera de ellos los podían haber elegido, no había ningún problema. Entonces, bueno, un pseudocódigo así, obviamente ustedes lo tienen que desarrollar bastante más. El pseudocódigo de cada una de estas cosas, pues más o menos sale como en una media cuartilla. Entonces, si ustedes se fijaron, no nos llevaron más de 2 minutos, 3 minutos en hacerlo. Un sistema que no sea Arduino, bueno, el sistema embebido que no sea Arduino, ya les acabo de presentar bastantes opciones. Por ejemplo, y ya nada más para terminar, ST Semiconductor Embedded. Entonces, aquí este es otro. ST Semiconductor son procesadores que... sí, de hecho sí, ahorita necesito primero abrir la página antes de proyectárselas. Ahí está, ya llegué. Bien, entonces si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, Embedded Software y nada más que aquí, bueno, no lo encontré así de rápido, pero a fin de cuentas este ST Semiconductor también tiene tarjetas de sistemas embebidos. Aquí está, con sus MCUs, por ejemplo, este STM32 es un procesador de 32 bits, bastante interesante, que... por cierto, hace algunos días he estado teniendo algunos problemitas, entonces si ven por alguna razón que me salgo de forma inesperada, sigan por favor en el grupo, quiere decir que pues, por alguna razón se me fue el internet. Entonces, bueno, aquí nos dice que opera con un Open Linux y pues, funciona bastante bien, trabaja súper bien. Es difícil programar con estos porque, así que ustedes digan, uy, ¿cuánta documentación hay? No. Y así que ustedes digan, oye, qué buen servicio al cliente tienen para responder, tampoco. Pero funcionan bastante bien. Esto sí ya tiene hace como 10 años, que fue la última vez que se abrió el laboratorio de sistemas embebidos para sus compañeritos electrónicos. No, casi como 10, fue hace como unos 7, no menos como 8. Aquí para los compañeritos utilizamos, pedimos muchas de estas tarjetas de distintas marcas y estas funcionaban muy bien, nada más que sí nos costó, así como las Freescale, que quién sabe dónde uno puede obtener información, así también con los
embebido de este semiconductor, pero pues ya agarrándoles la onda funciona bastante bien. Y obviamente también Freescale es una buena opción. Después ya viene con Arduino, que ese pues obviamente ya no se los voy a explicar porque ustedes ya saben bien trabajarlo, y con una DAC, que también aquí para inicializar los puertos ustedes ya necesitarían tener conectada la DAC para que ya supiera qué DAC tienen. En este caso podrían simplemente hacer un diagramita de bloques y ya. Diseña el software para la computadora en pseudocódigo el cual reciba estos datos y presenta al usuario una representación numérica actualizada cada 0.25 segundos. Ah, bueno, sí, y debe ser implementado para los siguientes lenguajes, es decir, para todos los siguientes lenguajes. Obviamente no se le pide que haga el código, pero sí es suficiente que, bueno, sea suficientemente específica o específico a la hora de comentar las funciones a utilizar. El de Python, de hecho, ya se los había puesto ayer. Ahorita deben seguir viendo el Word. Déjenme saco lo que les puse ayer en el grupo de mecatrónica. Aquí, por ejemplo, aquí está. Aquí, por ejemplo, ustedes podrían decir, ok, yo lo que necesito hacer, obviamente aquí vienen primero las inicializaciones, y luego aquí hice las inicializaciones, simplemente voy a hacer un for, y no sé si lo voy a hacer 20 veces sin range 1 a 20, que sea, y entonces aquí ya voy a hacer lo siguiente. Ahí no tenemos. Esto es lo que les puse ayer en el grupo de Facebook. Ah, no, sí es este. Entonces, ¿qué es esta instrucción? Simplemente con esto tú le estás diciendo que del puerto serial de TTY, bueno, de hecho esto sería arriba porque es la inicialización, ¿sí? Del puerto serial, ¿qué es esto? Depende de la plataforma en la que tú estés trabajando, sería la inicialización que tú estés haciendo. Como yo les mencionaba, este pedacito de código que les estoy mostrando y que de hecho ahorita les voy a pasar, eso yo lo hice para una Raspberry. O sea, el microcontrolador le enviaba, el microcontrolador que funcionaba como ADC, porque me salía más barato un microcontrolador que una ADC tal cual de fábrica. Ese tomaba tomaba los datos del sensor de temperatura y de humedad, los procesaba a la forma de cadena que yo necesitaba, y luego me los pasaba a la Raspberry. La Raspberry los convertía en el formato que mi cliente quería, que era un formato JSON, y por último me lo pasaba me lo publicaba en un servidor Apache. Miren, aquí les voy a mostrar un pedacito de código, cómo sería. Oye, no manches, yo no me voy a acordar de cómo hacer este código, yo no sé, por eso te estoy pidiendo pseudocódigo, porque en realidad no estoy pidiéndote que te aprendas todas las funciones, sino que simplemente sepas cómo funciona. Inicializamos el puerto, con esto le estamos dando el baud rate, le estamos diciendo el puerto, el timeout es el número de segundos que se va a esperar a ver si hubo o no respuesta. Luego, aquí cuenta puerto is open, puerto, que es de acá arriba, is open, y ya me va a regresar true o false, si está abierto o no. Si no está abierto, pues no continúo, si está abierto, pues sí continúo. Bueno, esta es una simple variable, y ya aquí simplemente lo que hacía era recibir 10 datos. Con este while, me esperaba 0.1 segundos a que llegara todo. Aquí, el puerto inWaiting, lo que hacía con esto era que esperaba a que hubiera más de 0 datos en el puerto. Si había más de 0 datos, entonces yo lo leía. Si no había más de 0 datos, yo no lo leía, porque si yo leo un puerto que no tiene datos, como estoy interactuando con hardware, puedo hacer que la máquina se trabe. Entonces eso es súper importante que lo hagan en cualquier lenguaje de programación. Y ya aquí lo que hacía era leer todo lo que me mandaba el microcontrolador, y ahorita se los muestro. Ahorita debe estar viendo el Word, y
Déjenme les muestro lo que mandaba el microcontrolador. La versión... El microcontrolador me mandaba, yo lo que hacía con el microcontrolador era esto, ¿sí? Y es muchas veces lo que ustedes pueden hacer. Aquí está. Bueno, ahorita les pongo lo que les mandaba el microcontrolador. Entonces, ya después, en la variable arreglo, esta función lo que hace es que cada cosa que esté antes de una arroba, me lo va a poner como un elemento del arreglo en forma de string, y luego ya la siguiente arroba, me lo iba a poner como otro elemento, es decir, cada uno de los elementos que yo quería me los iba a poner como arroba. Y luego aquí, bueno, a esto lo desplegaba en pantalla, ya lo demás esto era el formato que el cliente me pedía, es un formato JSON, ya cerraba el puerto. Bueno, esto también era porque le había conectado a la RAS un LCD y ya, párale de contar, ¿no? Inicializaba TX, el texto a 0 y cerraba el puerto. ¿Sí? Y el microcontrolador, ¿qué era lo que mandaba? ¿Qué era lo que recibía esta Raspberry? Recibía lo siguiente, aquí está. Yo le mandaba todas las señales de los sensores, si se fijan aquí yo leyendo los sensores, temporal luz, luz, aquí hacía una pequeña adecuación a lo que me estaba recibiendo de luz, la temperatura, y luego aquí le enviaba todos los datos, el número de módulo, temperatura temporal, todo se lo enviaba a la RAS, y si se fijan, %F lo separaba con una arroba, %F y así sucesivamente, y ya la RAS se encargaba de convertirlo en el formato adecuado y ya lo desplegaba en un servidor Apache. Ahora, oye, no manches, ¿a poco yo me voy a tener que poner a estudiar Python para resolver esta práctica? No, lo único que sería es, inicializas el puerto, da los parámetros con los que se inicializa el puerto. 2, preguntas si el puerto está abierto. 3, preguntas cuántos datos hay. 4, recibes los datos, arreglas los datos que te hayan enviado, cierras el puerto y párale de contar. Así de sencillo. Oiga, prof. ¿Escucho? Y puedo hacer, bueno, yo hice uso de PySerial y de Arduino. Lo único que hace este comando de Python es desplegarte el puerto serial, o sea, los mismos datos del puerto serial que te está desplegando Arduino. Se me hizo mucho más sencillo y mucho más resumido. Al final de cuentas, Perfecto. O sea, miren, aquí recuerden, yo les estoy dando una solución. No quiere decir que yo tenga toda la razón o que sea la única solución. O que les voy a decir, ¿cómo se llama? No usaste mi método, entonces está mal. ¿Sí? Entonces, si ustedes en determinado momento encuentran una forma más resumida de hacerlo, pues no tengo ningún problema en que lo utilicen, ¿sí? Si ahorita no alcancé a reconocer la voz de quien me dijo ahorita, no hay problema. Entonces pueden ustedes utilizar lo que quieran, siempre y cuando también, eso sí es súper importante, sepan lo que están haciendo. Ahorita la persona que me contestó, que les vuelvo a repetir, no alcanza a reconocer de quién era la voz, me dijo, es que yo utilicé este comando y es mucho